y vamos a meternos con una nueva entrevista ahora para charlar con un precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, conocer también las propuestas, las iniciativas, el pensamiento de política obrera aquí a través de la radio. Ya hemos tomado contacto con algunos de los referentes, sin ir más lejos también hemos charlado ya incluso antes de la presentación de las listas con Marcelo Ramal, precandidato a presidente de la Nación, también por política obrera. Y vamos a charlar con Pablo Busch para que nos cuente sus inquietudes en relación a por qué querer gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Aquí Eduardo te saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos ante todo. Buen día, Eduardo. Gracias a ustedes por llamar y un saludo al pueblo de Chivilcoy. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando esta campaña? Que bueno, ya ingresamos en la cuenta regresiva para las primarias. ¿Qué balance se puede hacer, Pablo, de, bueno, obviamente las iniciativas que trata de también, dejar en la sociedad política obrera? Bueno, lo que hay que decir es que este proceso electoral está montado sobre una discusión de salidas políticas, económicas a la crisis, que desde todo punto de vista son inviables. Uno registra en la población, sobre todo en la población trabajadora, un gran rechazo al proceso electoral, que bueno, tiene su expresión particular en la abstención, en el ausentismo en las elecciones provinciales, pero que expresa que las propuestas políticas, digamos, que prevalecen, digamos, las que miden más en las encuestas, llegan en un grado de desgaste muy alto a este proceso electoral. Con lo cual, todos los que hacen encuestas y las publican, bueno, deberían advertir que la mayoría de la gente no contesta las encuestas o rechaza contestar, porque, bueno, de alguna manera hay una expresión de descontento generalizado con el régimen político que todavía no encuentra su canal de expresión propio y por eso se manifiesta a través del voto en blanco, de la abstención y demás. La lucha de política obrera es que ese rechazo a un régimen político basado en la precariedad laboral, en el retroceso salarial de los trabajadores y las condiciones de vida del pueblo, se exprese en un voto consciente por una salida propia del mundo del trabajo, es decir, de los intereses de los trabajadores y se manifieste en un voto por las listas de política obrera. De cualquier modo, esta agenda que está en discusión en el proceso electoral va a tener que ser enfrentada por el pueblo. Si no es con el voto, será luego con la lucha en las calles, porque bueno, lo que está en discusión en este proceso es nada más y nada menos que la destrucción de los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina. Pablo, ¿qué quiere poner en agenda política obrera? Como te decía, en primer lugar, los derechos de los trabajadores. Ha avanzado inmensamente la precariedad laboral en el pueblo argentino, es decir, los jóvenes que hoy ingresan al mercado laboral están sometidos a una precariedad inmensa, ha crecido el trabajo en negro, los salarios de convenio están todos por debajo de la canasta de pobreza, por lo que en las fábricas los trabajadores son sometidos a cláusulas de flexibilización laboral para llegar con los salarios. Entonces tenemos un cuadro general en donde todos los trabajadores han retrocedido, inclusive los profesionales, los trabajadores de los medios, han retrocedido en sus condiciones contractuales, condiciones de trabajo, y esto es un problema mayúsculo para nosotros, porque no lo analizamos desde el punto de vista sindical, sino que cuando un trabajador tiene que tener dos empleos para llegar a fin de mes, o tiene que trabajar 12 horas, o trabajar turnos rotativos, o matarse, ¿no?, en un trabajo, en dos trabajos, lo que se pierde es la vida social del trabajador. Es decir, que es la vida familiar, el derecho a tener proyectos, a tener sueños, a estudiar, bueno, o a dedicarle también tiempo a los hijos. Este, esta situación nosotros vemos que en función de este retroceso general, los trabajadores están sacrificando buena parte de su vida para
la rentabilidad del capital. La agenda de los trabajadores es la prioridad número uno de política obrera, por eso planteamos el aumento de salario, llevando el mínimo al costo de la canasta familiar, el aumento de las jubilaciones y ponerle fin a la precariedad laboral y a las cláusulas de flexibilización. Para eso, por supuesto, se requiere de una intervención de la clase obrera en la escena política, que es el primer planteo de política obrera. Pablo, ¿cómo podemos salir de esta precarización laboral que hoy tenemos? Sí, y también, porque venimos escuchando mucho de un tiempo esta parte de convertir los planes, por ejemplo, los planes sociales, sí, que vienen, o sea, si los planes sociales están, sí es porque hay una necesidad. Vamos a partir de esta base, ¿no? Y convertirlos en trabajo genuino. Para esto necesitamos inversiones y cómo se generan. Bueno, te diría que se está haciendo el proceso inverso del que se dice que se hace. Porque, por ejemplo, no sé si pasa en Chivilcoy, no conozco, no quiero meter la pata, pero en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, los intendentes municipales y el gobernador Kicillof apuntan a reemplazar a los trabajadores municipales de convenio por los planes. Hay una denuncia del sindicato de municipales, creo que de La Matanza, que denuncia que hay 3.000 trabajadores municipales y 27.000 planes haciendo trabajo de convenio. Entonces esto que se dice, no, nosotros vamos a convertir los planes en empleo, en realidad están convirtiendo el empleo en planes, porque deberían ser trabajadores de convenio, con aguinaldo, con vacaciones, con derecho. La senda que está trazada es convertir a todos los trabajadores en una inmensa masa de precarizados. Eso es hacia dónde va. ¿Cómo se detiene eso? Con una intervención de los delegados de fábrica para impedir los contratos precarios, de los sindicatos para impedir cláusulas de flexibilización. Pero necesitamos una gran intervención de los trabajadores para torcer este rumbo que nosotros de política obrera advertimos que es muy negativo para los trabajadores. Y esto que obedece, Pablo, digamos, el Estado, sí, ayudando, por decirlo de alguna manera, para tener una especie de control sobre estas personas. No, el Estado es el primer precarizador. El Estado provincial, los estados municipales son los primeros precarizadores y sin duda, por ejemplo, en los docentes bonaerenses, usted tiene casi que el básico es el 30% del salario, el resto son sumas en negro. ¿Con qué autoridad el Estado provincial va a controlar el trabajo en negro en las fábricas, en las construcciones? No tiene autoridad porque es un Estado precarizador. Por supuesto, las fábricas, las constructoras, todos aprovechan esta situación para llevar adelante una inmensa precarización del trabajo, inclusive ahora con la nueva modalidad esta de los monotributistas, que los anotan como si fueran emprendedores y en realidad encubren de esta manera la relación de dependencia. En toda la línea, inclusive ayer escuchaba las declaraciones de Juan Grabois, plantea más o menos lo mismo, es decir, que las multas por las violaciones a las leyes laborales sean asumidas por un seguro subsidiado por el Estado. Es una carta de libertad a las empresas para hacer lo que quieran con las leyes laborales. Toda la agenda pasa por ahí, por ya avanzado la precariedad laboral, cómo se le da un marco de legalidad a eso. Por eso tanto hincapié hacen en destruir la industria del juicio, la supuesta industria del juicio, que conllevaría que los trabajadores, cuando un empleador incumple las leyes laborales, no puedan reclamar luego lo que le corresponde. ¿Qué lectura hacen de esta realidad económica, sí, que está atravesando hoy el país y en la que, bueno, somos un poco recurrentes, ¿no? Porque siempre terminamos hablando del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te diría que hay una parte de la deuda, para clarificar un poco, hay una parte muy grande de la deuda que está en manos nacionales. ¿Sí? Inclusive cuando ahora declararon su patrimonio los candidatos, resulta que Martín Lustó tiene obligaciones negociables de YPF. Es decir, que la deuda también la tenemos con capitalistas locales y con inversores locales. El punto acá es que Argentina está en default y no tiene salida al default porque, es decir, Argentina no tiene un problema de dólares, tiene una balanza comercial muy positiva, excepto por la sequía, si se quiere,
pero en líneas generales produce mucho más dólares de los que consume. El problema es que si tiene que pagar 15.000, 20.000 millones de dólares por semestre, y por supuesto que va a tener un problema de balanza. No tienen cómo salir. La discusión entre Larreta y Patricia Bullrich sobre el cepo, algo que debe interesar a los productores de Chivilcoy, es muy educativa, porque Patricia Bullrich planteó levantar el cepo inmediatamente y pedir un blindaje al FMI, lo cual es además de una fantasía, porque no le va a dar un préstamo a nadie, también es una receta que ya probamos varias veces, y las varias veces que probamos terminaron todas en fuga de capitales. Y luego la salida que propone Rodríguez Larreta es hacer una reforma laboral, avanzar contra los trabajadores y luego ver si el mercado de capitales nos trae una lluvia de inversiones nueva. Otra vez una receta que ya ha fracasado. Como te decía al principio, estamos discutiendo salidas inviables. Para política obrera, la deuda de Argentina es una deuda que es un fraude y no debe ser pagada excepto a los pequeños acreedores. Es decir, si algún trabajador puso sus ahorros, prestó sus ahorros a la Argentina, consideramos que se le debe pagar. Pero en líneas generales, el punto de partida es el no pago de la deuda, de la externa y la interna, y colocar todas esas riquezas, todos esos recursos en función de una salida nacional que priorice los intereses de los trabajadores. Pablo, hablemos de la provincia de Buenos Aires, sí, que es bastante extensa. ¿Se puede gobernar de la misma manera para lo que es Gran Buenos Aires, conurbano, en relación al interior bonaerense? Bueno, es claro que no, porque son realidades económicas muy distintas. A lo largo de las recorridas que vengo haciendo, y que te doy fe de que son extensas las provincias de Sí, Buenos sí, sí, Aires, sí, sí. te quiero decir que eh, hay algunas realidades que son comunes, como por ejemplo el avance de la concentración de la tierra en favor de una cantidad de monopolios. Hay algunas localidades en donde, bueno, los pequeños productores han tendido a desaparecer. No sé si es el caso de Chivilcoy, todavía no he pasado por ahí, pero he estado en algunos distritos agrícolas en donde los pequeños productores se encuentran con una dificultad muy compleja para subsistir, y bueno, tienden a entregar los terrenos a pools de siembra, monopolios y demás. Bueno, En línea En Chivilcoy depende la actividad. Algunas actividades sí fueron desapareciendo, caso tambos, sí, y otras claro. ahí están subsistiendo. Bueno, no sé si son tambos que proveían a la Serenísima, pero conozco bien el tema y la Serenísima ha llevado a la quiebra unos cuantos, con lo que paga por el litro de leche, por lo que demora en pagar y demás. No, volviendo a la pregunta inicial, lo que es común a toda la provincia es el avance de la precariedad laboral. Esto estuve en 25 de mayo el otro día, bueno, en Pergamino, en todos lados, los trabajadores han retrocedido en sus condiciones salariales y condiciones de vida. Eh, Considero que hay una anarquía en la cuestión de las obras de la provincia. Creo que están volcadas más a la rentabilidad de ciertos negocios que a un plan de infraestructura necesario para los pueblos. Y considero que otra cosa que es común es la quiebra del sistema educativo y el sistema de salud provincial, que asistimos, bueno, no sé si es el caso de la zona esta, pero en los casos que conozco, asistimos a una deserción de médicos y de profesionales de los hospitales provinciales, y a un proceso huelguístico muy extendido en la educación provincial, como resultado del deterioro salarial y el deterioro de la infraestructura del sistema educativo provincial. Bien. ¿Y por dónde empezar, Pablo? Política obrera, digamos, gana la provincia de Buenos Aires. Ya más o menos nos fuiste tirando ahí algunos ítems, ¿no? Algunas ideas. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la prioridad para la provincia? ¿Por dónde se empieza? Te diría que lo primero es un aumento general de salarios. La rentabilidad de las empresas provinciales y nacionales
ha sido récord en los balances que se declararon del último mes. O sea, se declaró ahora junio. Cuando se declaró junio, nos encontramos con que una inmensa miseria social de parte del pueblo argentino da como resultado una rentabilidad fenomenal para los monopolios capitalistas. Con lo cual, estamos en una provincia rica y un país rico que el problema es que los trabajadores no ven pasar la riqueza en ningún momento. En segundo lugar, un aumento general de jubilaciones. Y en tercer lugar, la convocatoria de una asamblea constituyente para discutir con los trabajadores de toda la provincia cómo reorganizamos el presupuesto provincial, cómo reorganizamos la provincia en función de priorizar los intereses de los trabajadores. Te fíjese que con hoy la legislatura provincial varada, con la Corte Suprema Provincial afín y con un sistema político sumido en una situación de corrupción y de enfrentamientos cruzados, no se puede salir adelante. El régimen político necesita ser rediscutido. Usted habrá visto a nivel nacional lo que es la Corte Suprema y demás. Sí. Entonces, para política obrera, la primera medida es el aumento salarial, el poner fin a la precariedad laboral y la convocatoria de una asamblea constituyente para discutir cómo se estructura una nueva forma de gobierno en esta provincia. Pablo, hay una cuestión que todos los candidatos o precandidatos, para decirlo correctamente, que vienen aquí a Chivilcoy, hablan de no se puede gobernar el país sin gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cuál es vuestra postura al respecto? Ahí se nos congeló. Sí, estábamos charlando con Pablo Busch, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de Política Hola, Obrera. hola. Ahora ahí te recuperamos, Pablo. Te estaba consultando, sí, sobre la importancia de la provincia de Buenos Aires, porque muchos de los precandidatos que vienen de distintos espacios políticos nos dicen aquí en Chivilcoy, sí, que no se puede gobernar el país sin ganar la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cuál es la postura de Política Obrera al respecto? Y la provincia de Buenos Aires es digamos, con Santa Fe, la concentración industrial más importante del país, en particular el conurbano, y para política obrera es digamos, un sector estratégico. De todos modos, esto no lo decimos, no lo digo en detrimento de los sectores agrícolas, no lo digo en detrimento de Bahía Blanca, de Mar del Plata, sino para entender que hay lugares, por ejemplo, donde yo trabajo, el Parque Industrial de Pilar, es una concentración de 100.000 obreros, 200 fábricas. Es decir, si política obrera pretende una intervención de la clase obrera en la escena política, hay sectores como la zona norte de Gran Buenos Aires, bueno, Mar del Plata, Bahía Blanca, polos industriales en donde, digamos, esa intervención se va a dar con mucha profundidad. Hago dos consultas finales. Sí, la primera es, otra de las cuestiones que mucho se habla es coparticipación, de aquello que reciben los municipios, pero también aquello que recibe la provincia de Buenos Aires en relación a la nación. Sí, ¿qué análisis se ha hecho al respecto, por ejemplo? Bueno, tiene que ver con el planteo de la constituyente, porque en líneas generales, cualquiera que sea candidato a gobernador, de todos los candidatos que vas a escuchar o que va a escuchar el oyente, va a decir que va a darle prioridad a la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. No es la posición de política obrera. Nosotros no queremos una provincia rica de Buenos Aires en detrimento de Formosa o del pueblo de Misiones. Nosotros defendemos el interés general de la clase obrera y en cuestiones de coparticipación y demás, no hacemos prioridad ni por la provincia de Buenos Aires, ni por la capital, ni por Formosa, lo mismo que con los pueblos de cada sección. Es decir, nosotros no vamos a favorecer Pilar y Hurlingham en contra de Chivilcoy y 25 de Mayo, sino que nuestro objetivo es un desarrollo integral de la clase obrera en la provincia y en el país. Entonces no podemos decir, bueno, vamos a luchar por una mayor coparticipación. Creemos que esa posición de alguna manera después termina siendo negativa, porque si el gobierno nacional coincide con el color político del gobernador y el gobernador tiene que sacrificar a su provincia, la sacrifica, como ya ha pasado, por ejemplo, con Elisa Carrió con el Chaco, ¿no? La dejó a su suerte, ¿verdad? Seguramente en la campaña habrá dicho muchas veces que
iba a defender al Chaco contra los intereses unitarios de Buenos Aires. Bueno, nosotros no nos vamos a comprometer ni a defender ni a unos ni a otros, sino el interés general de la clase obrera. Pablo, este domingo hay que votar, sí, ¿por qué la gente debe acompañar la propuesta de política obrera? ¿Qué le ofrecen al electorado en relación a las otras fuerzas? Mira, en primer lugar, nosotros le pedimos a los trabajadores que voten para que esta agenda de la defensa del mundo del trabajo, de la defensa del salario, de las condiciones laborales, esté presente en octubre. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no queremos que los trabajadores se engañen. Esta agenda de la reforma laboral, esta agenda de la destrucción de los derechos laborales, va a haber que enfrentarla con el voto y con la lucha. Por eso, por anticipado, votar por política obrera es una forma de manifestar el rechazo a esta agenda que se está discutiendo, y ese es el ángulo, digamos, con el cual pedimos que acompañen para que política obrera pueda estar en el debate de octubre pasando de ronda, ¿no? Superando el piso proscriptivo de las PASO, pues no vamos a internas nosotros, pero nos piden una cantidad de votos muy alta para pasar a la elección general de octubre. Pablo, no te quito más tiempo, gracias por este alto en el camino. Sí, te dejamos que sigas recorriendo la provincia de Buenos Aires, lógicamente, y en cualquier momento volvemos a tomar contacto contigo. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y saludos al pueblo de Chivilcoy. Que tengas una buena jornada, muchas gracias. Igualmente. Pablo Busch, charlando con nosotros, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de Política Obrera, dialogando aquí a través de Radio del Centro, a través de la 91.9, a través también de nuestro